Hay heridas que no se ven, pero se sienten cada día de la vida. Todo empezó en una pequeña escuela pública del norte del país. De esas con salones que huelen a gis viejo y techos que rezan para no caerse. Allí, entre pupitres maltratados y pizarrones desgastados, se escribía la historia de un niño que, aunque nadie lo sabía, estaba destinado a cambiarlo todo. Su nombre era Julián. Ojos grandes, silencio perpetuo y un cuaderno siempre entre las manos. Nadie entendía por qué no hablaba, porque evitaba el contacto visual o porque repetía ciertos gestos como si fueran rituales sagrados. Algunos compañeros lo imitaban con burlas, otros simplemente lo ignoraban. Pero él tenía un mundo entero dentro. Era un niño con autismo, aunque en ese entonces pocos sabían qué significaba eso. Y mucho menos, la maestra que se suponía debía guiarlo. La señorita Ramírez llevaba más de 20 años dando clases. Rígida, de voz dura y paciencia corta. Para ella, lo que no encajaba, se corregía. Y lo que no obedecía, se castigaba. Julián, con su silencio profundo y su manera peculiar de existir, era una ofensa a su orden. No puedes estar repitiendo eso todo el día, Julián. Le dijo una vez, al verlo murmurar cifras una y otra vez. Pero él no respondía. Solo apretaba su cuaderno contra el pecho y miraba por la ventana, como si su mente volara lejos, donde nadie pudiera alcanzarlo. La maestra no entendía. Tampoco lo intentaba. Una mañana, durante una actividad grupal, Julián no pudo explicar lo que había hecho. La tarea era clara: resolver un problema matemático simple y explicarlo en voz alta. Julián resolvió el problema, de 3 formas diferentes, todas correctas. Pero no dijo una sola palabra. ¿Ves? No sirve de nada si no puedes comunicarlo, gritó la maestra delante de todos. El salón estalló en risas. Risas crueles, risas como cuchillas. Julián bajó la cabeza, y por primera vez, una lágrima escapó de sus ojos. Solo una, pero bastó para partir algo dentro de él, y dentro de quien observaba en silencio desde el fondo del aula. Era don Eusebio, el conserje, un hombre viejo, de pasos arrastrados y mirada sabia. Llevaba años limpiando ese lugar y conocía a cada niño por su nombre, incluso a los que nadie miraba. Esa tarde, mientras todos se iban, don Eusebio se acercó a Julián, que aún estaba sentado, mirando su cuaderno. «Puedo ver que escribes, hijo». Julián dudó. Luego, con manos temblorosas, le mostró su libreta. Estaba llena de patrones numéricos, secuencias imposibles, fórmulas complejas que ningún niño de su edad debía entender. Pero él no solo las entendía, las creaba. Don Eusebio no comprendía lo que veía, pero entendía una cosa: ese niño era especial. Esa noche, el viejo conserje fue a casa, sacó una libreta antigua y empezó a escribir. No sabía a quién acudir, pero sentía que tenía que contarle a alguien, a algún profesor, algún conocido, a quien fuera, porque sabía que lo que vio no era normal. Era talento puro, oculto bajo una capa de incomprensión. Mientras tanto, Julián seguía yendo a la escuela como si nada. Pero dentro de él, algo había cambiado. Cada palabra de burla, cada mirada de desprecio, cada corrección de la maestra, lo alejaban más del mundo. Y sin embargo, seguía resolviendo, seguía escribiendo, porque en su mente, las matemáticas eran su idioma, el único en el que se sentía libre. Pero había algo que nadie sabía, algo que estaba por cambiar la historia entera de ese pequeño pueblo. Y tal vez, del país. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más historias que no pueden ser olvidadas. Pasaron los días, y las heridas se hacían más profundas. Julián ya no participaba. No levantaba la mano, no miraba a nadie. Sus cuadernos eran su único refugio, su trinchera silenciosa en una guerra invisible. La maestra Ramírez, cada vez más frustrada, comenzó a relegarlo. Lo ignoraba en clase, lo enviaba al fondo del salón, y a veces, simplemente lo dejaba fuera de las actividades. No puedes vivir en tu mundo para siempre, niño. Aquí hay reglas, aquí se habla, aquí se participa. Repetía ella. Pero Julián no necesitaba palabras para comprender que el mundo le cerraba la puerta una y otra vez. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba el salón, don Eusebio encontró una hoja arrugada debajo del escritorio de Julián. Era un dibujo,
No era un dibujo cualquiera. Era un plano, con líneas exactas, escalas numéricas, ecuaciones al margen, y un diseño de algo que parecía una estructura. Un puente. Un sistema. Algo que don Eusebio no podía describir, pero que intuía como grande. Lo guardó en su bolsillo. Y esa misma noche, tomó el autobús a la ciudad. Tenía un viejo amigo que había sido maestro de física en la universidad. No lo veía hacía más de 10 años, pero sentía que ese papel no podía quedar en el olvido. Mira esto. Lo hizo un niño de 11 años. No habla mucho, pero dibuja así. Le dijo, con voz temblorosa. El profesor miró el papel. Frunció el ceño. Se puso los lentes. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Un alumno de la escuela donde trabajo. Nadie cree en él. Dicen que no entiende nada. El profesor se quedó en silencio. Luego levantó la mirada. Eusebio, esto no es un simple dibujo. Este niño tiene una mente matemática prodigiosa. Hay cosas aquí que yo mismo no entendería explicar sin una pizarra. Esto no es común. Esto es un genio sin descubrir. Don Eusebio sonrió. Tenía el corazón agitado. No porque necesitara tener razón, sino porque alguien, por fin, había visto lo que él veía. ¿Crees que podrías hablar con alguien? ¿Con alguna fundación? ¿Algún programa? Voy a hacer más que eso. Voy a mover todo lo que pueda. Este niño tiene que ser escuchado. Y así comenzó el cambio. Sin que la escuela lo supiera, sin que la maestra pudiera imaginarlo, una cadena de personas comenzó a interesarse en Julián. Psicólogos, pedagogos, expertos en neurodivergencia, todos ellos conmovidos por la capacidad que reflejaban sus dibujos y cuadernos. Un mes después, un grupo de especialistas llegó a la escuela. La directora, confundida, llamó a la maestra Ramírez a su oficina. Vinieron a ver a uno de tus alumnos. Dicen que podría ser un caso único en el país. La maestra frunció el ceño. ¿Quién? Julián. El niño con autismo. La palabra retumbó como un trueno. La maestra no supo qué decir. Ni siquiera recordaba la última vez que lo miró a los ojos. Los especialistas pasaron horas con Julián. No fue fácil. Él no hablaba mucho, pero mostraba, dibujaba, explicaba con símbolos, con números, con gestos. Uno de ellos salió de la sala con lágrimas en los ojos. Este niño no necesita adaptarse a nuestro sistema. Nosotros necesitamos adaptarnos a él. Esa frase fue el principio de todo. Al poco tiempo, Julián recibió una beca completa para estudiar en una institución especializada. Su historia comenzó a circular en revistas educativas, en conferencias, en congresos de inclusión. La comunidad escolar no podía creerlo. El niño callado, el invisible, el problema, era ahora el ejemplo. El caso de estudio, el prodigio, y la maestra Ramírez. Ella apenas podía sostener la mirada. Un día, se cruzó con don Eusebio en el patio. Tú siempre lo supiste, ¿verdad?, dijo ella, en voz baja. El viejo conserje asintió, con una sonrisa suave. No era difícil, solo había que mirar más allá del ruido. La maestra no respondió. Pero esa noche, no pudo dormir, porque entendió que enseñar no es imponer, es acompañar, es ver lo que otros no ven. Y ella, por años, había sido ciega. Julián se fue de la escuela unas semanas después. Su madre, con lágrimas en los ojos, abrazó al conserje y le agradeció por no rendirse. Antes de irse, Julián dejó algo en el escritorio de la maestra. Un sobre. Dentro, una sola hoja. Un dibujo de la escuela, con un nuevo diseño, con rampas de acceso, aulas de estimulación, bibliotecas adaptadas, y en el centro, una pequeña frase escrita con su puño y letra. Todos aprendemos distinto, pero todos merecemos aprender. La maestra lloró en silencio, y en ese momento, comprendió que hay lecciones que no se encuentran en los libros. Hay niños que no responden preguntas, pero que responden a la vida con actos de amor y genialidad. Si esto te tocó de alguna forma, deja un mensaje en los comentarios. Tu voz también importa. El tiempo pasó. Julián fue creciendo, desarrollando su mundo con la misma intensidad con la que otros niños jugaban fútbol o tocaban guitarra. Su universo estaba hecho de números, ideas, ecuaciones y estructuras que solo él entendía con naturalidad.
Pero algo había cambiado en él desde su experiencia en aquella vieja escuela. No solo cargaba con el talento de un prodigio, también llevaba la memoria de lo que es ser invisibilizado, rechazado, juzgado antes de ser entendido. Años más tarde, cuando tenía ya 17, fue invitado a dar una pequeña charla en un congreso educativo. Iba a compartir sus ideas sobre cómo adaptar el aprendizaje a diferentes tipos de mentes. No le gustaban los micrófonos, ni las luces, ni las multitudes. Pero aceptó. Subió al escenario, respiró hondo, y dijo solo una frase. Si me hubieran obligado a ser como los demás, nunca habría descubierto quién soy. Hubo un silencio. De esos que no son incómodos. De esos que hacen pensar. Aquel instante fue grabado y compartido millones de veces. El joven con autismo que hablaba de educación desde dentro. No como teoría. No como asistente. Sino como protagonista. Pero lo que nadie sabía era que esa frase tenía un destinatario silencioso. La maestra Ramírez. Ella estaba entre el público, oculta entre decenas de rostros. Había sido invitada sin que Julián lo supiera. Alguien en la organización pensó que debía estar allí. Y cuando escuchó esa frase, sintió una punzada en el pecho. No de culpa, sino de despertar. Porque entendió que a veces, uno enseña para sentirse útil. Pero otras veces, uno enseña para reparar lo que fue. Terminada la conferencia, Julián bajó del escenario. Varios se acercaban a felicitarlo, a pedirle entrevistas. Pero sus ojos se detuvieron en un rincón. Ella, sentada, con las manos entrelazadas y la mirada baja. No necesitó palabras. Julián se acercó. La miró. Y por primera vez en años, la maestra habló con el alma. Lo siento, no vi quién eras. No supe cómo ayudarte. Fui injusta contigo. Julián no respondió de inmediato. Solo sacó de su mochila un cuaderno viejo. Lo abrió en una página. Y le mostró un dibujo. Era el salón de clases de su infancia. Con cada pupitre, cada ventana. Y en una esquina, una figura de pie, con cabello recogido y una regla en la mano. Siempre te recordé. No como una enemiga, sino como parte de mi historia. Ella lloró. No por remordimiento, sino por comprender que a veces, la enseñanza más grande viene de quienes menos esperábamos. Esa fue la última vez que se vieron. Pero la historia de Julián apenas comenzaba. A los 20 años, diseñó un sistema de movilidad urbana que fue adoptado en 5 ciudades del país. A los 22, fundó una organización para promover la educación inclusiva en comunidades rurales. A los 25, fue nombrado asesor en políticas públicas de innovación educativa. Pero no era su currículum lo que más impresionaba. Era su mirada. Serena, profunda, transparente. Como quien ha conocido el dolor, pero eligió transformarlo. Un día, en una entrevista para televisión, le preguntaron, ¿qué te motivó a cambiar tantas cosas? Y él respondió, un conserje que me regaló tiempo, una hoja arrugada que alguien quiso leer, y una maestra, que me enseñó lo que no se debe hacer. Todos fueron parte. Esa frase se convirtió en un símbolo, porque Julián no hablaba desde la revancha, hablaba desde la gratitud, desde la conciencia de que incluso el rechazo puede ser semilla, si uno decide convertirlo en raíz. Hoy, hay escuelas que llevan su nombre, no por fama, sino porque lo que representa va más allá de él. Representa a todos los niños que no encajan, a todos los alumnos que no caben en moldes, a todas las mentes que brillan en silencio, y también a todos los adultos que alguna vez fallaron, pero eligieron cambiar. Porque en la historia de Julián no hay héroes perfectos. Hay personas comunes. Un conserje que creyó. Una maestra que se equivocó. Una madre que no se rindió. Y un niño que nunca dejó de dibujar. Si conoces a alguien que ama la educación, comparte este video con él. Porque hay historias que no pueden quedar en silencio. Los años siguieron su curso, como ríos que fluyen sin permiso. La historia de Julián no dejó de tocar corazones. No por los titulares, ni por los premios que empezó a recibir, sino por algo más sutil, más hondo, por cómo hablaba, por cómo miraba a los niños a los ojos cuando los visitaba en las escuelas rurales, sin prisa, sin discursos. Se sentaba en el suelo con ellos, escuchaba, tomaba notas, les preguntaba qué soñaban, y ellos, sin miedo,
le decían. Quiero ser inventor. Yo quiero enseñar a los que no saben leer. Quiero hacer que los coches vuelen. Y él respondía, entonces hay que empezar hoy. No corregía sus sueños. Los alimentaba, porque sabía que había sido un niño como ellos. Un niño al que casi apagan antes de tiempo. Y por eso, cada vez que un adulto le decía, ese niño es muy inquieto, no aprende como los demás, él respiraba hondo y preguntaba, ¿y quién decide cómo se debe aprender? Silencio. Nadie respondía, porque la pregunta no era para incomodar, era para sembrar. Una tarde, mientras caminaba por un pequeño pueblo al norte del país, una niña se le acercó con una carta en la mano. Tenía 9 años, ojos oscuros y voz temblorosa. Mi hermano no habla, pero hace robots con basura. A veces se ríen de él. ¿Tú crees que él también pueda cambiar el mundo? Julián tomó la carta. Se agachó. La miró con la misma seriedad con la que se trata a un ministro. Ya lo está haciendo. Solo que los demás aún no lo han visto. La niña sonrió. Y esa sonrisa fue más grande que cualquier reconocimiento. Años después, esa misma niña sería ingeniera en robótica. Y en cada entrevista diría, creí en mí, porque alguien creyó primero en mi hermano. Historias así se multiplicaban. No porque Julián fuera un salvador, sino porque era un espejo, uno que devolvía luz. Mientras tanto, en otra ciudad, la maestra Ramírez vivía en silencio su propio proceso. Ya retirada, se dedicaba a escribir pequeñas reflexiones sobre la docencia. Nadie las publicaba. No tenía redes sociales. Solo escribía para ella. Hasta que un día, decidió enviar una carta a un periódico local. Una carta que empezaba así. Una vez, fui maestra de un niño al que no entendí. Hoy, ese niño cambió el país. No con venganza, sino con visión. Esta es mi confesión. Y mi gratitud. La carta se volvió viral. No por escándalo, ni por polémica, sino porque tocaba un punto ciego de la sociedad, la necesidad de reconocer errores, y sanar desde ahí. Muchos docentes escribieron después de eso. Yo también tuve un Julián en mi clase, y no supe cómo guiarlo. Hoy lo entiendo. Hoy lo buscaría para pedirle perdón. Ese fue otro cambio que Julián generó. No solo en leyes, ni en escuelas, sino en conciencias. Porque enseñó, sin pretenderlo, que educar no es solo transmitir conocimiento. Es mirar con el alma. Y cuando uno aprende a mirar así, ya no vuelve a ser el mismo. Un día, en una conferencia mundial sobre inclusión, Julián cerró su ponencia con una historia que nunca había contado. Cuando tenía 9 años, alguien encontró un dibujo mío en la basura. Era solo un mapa, hecho con tinta y sueños. Ese alguien me miró sin miedo. Y con eso, bastó. No dio nombres. No buscaba aplausos. Solo sembró memoria. Y entre el público, alguien rompió en llanto. El conserje. Sí, el viejo don Elías, ya jubilado, con el rostro arrugado por los años y el corazón intacto. Alguien le había conseguido un pase. Le dijeron que debía estar ahí. Y cuando Julián bajó del escenario, no hubo cámaras ni focos. Solo un abrazo. Largo. Silencioso. De esos que no se dan con los brazos, sino con todo el cuerpo. Elías no dijo mucho. Solo, gracias por no olvidarte. Y Julián respondió, usted fue el primero que me vio. Ese instante fue íntimo. Y eterno. Porque hay momentos que no necesitan viralizarse para ser gigantes. Hoy, la historia de Julián se estudia en algunas universidades como ejemplo de resiliencia, inclusión y pedagogía del alma. Pero él sigue caminando por los mismos pueblos, con el mismo cuaderno viejo bajo el brazo, y una frase que repite a cada maestro que encuentra. No temas a lo que no entiendes. Pregunta. Escucha. Aprende. El futuro está ahí, frente a ti, con un nombre que aún no sabes pronunciar. Y después se va. Deja atrás palabras que florecen en quien sabe escucharlas. Porque Julián no enseña como los demás. Él enseña con el silencio, con la paciencia, con la historia que habita en su memoria. Y cada niño que toca, cada aula que pisa, cada corazón que escucha, lleva un poco de él. Como una semilla, como una brújula, como una segunda oportunidad. Si alguna vez dudaste de tu voz, de tu forma de aprender, de lo que puedes llegar a ser, recuerda que tal vez
En alguna parte, alguien como Julián ya abrió el camino para ti. Solo tienes que seguirlo. Y luego, abrirle el paso a otros. Una mañana de septiembre, el país se paralizó. No por una tragedia, sino por una carta. Un periódico nacional publicó en su portada una imagen en blanco y negro, una hoja doblada con tinta azul, escrita a mano. No tenía firma, solo un título. La voz que no fue oída a tiempo. Era una carta escrita por una madre. Contaba la historia de su hijo, diagnosticado con autismo, que había pasado por 5 escuelas sin que nadie lograra entenderlo, hasta que llegó a una aula, donde un maestro simplemente se sentó a su lado. No le pidió que hablara, no lo obligó a leer, solo lo acompañó. Y así, día tras día, el niño empezó a mirar, luego, a dibujar, después, a hablar. No tengo miedo cuando el profe está cerca. Esa frase cerraba la carta. No era una historia sobre Julián, pero era su eco, porque miles de niños, después de su historia, habían encontrado maestros dispuestos a mirar distinto. Esa carta desató una ola inesperada, no de polémica, sino de conciencia. Y Julián, al leerla, simplemente murmuró, «Ya está pasando». No necesitaba más. Había algo mágico en esa transformación silenciosa, en esa cadena de humanidad que se tejía sin que los noticieros la contaran. Era como si las heridas empezaran a cerrar, no por olvido, sino por comprensión. Una noche, sentado frente al mar, con su libreta en las rodillas, escribió algo que luego jamás leyó en público, pero que quedó ahí, guardado entre las páginas dobladas. Yo no cambié la historia del país. El país cambió cuando decidió escuchar a quienes siempre habían sido silenciados. Y debajo, en letra más pequeña, «Gracias, maestra, porque sin su rechazo, yo no habría buscado mi voz». Sí, Julián había perdonado, no como un acto heroico, sino como una necesidad interna, porque entendió que algunos errores son parte del camino que lleva al despertar. Y ese despertar es lo que cambia el rumbo de todos. Un día, fue invitado a una escuela muy antigua, donde querían bautizar una biblioteca con su nombre. Al llegar, vio un mural. En él, niños de todos colores, formas y gestos se tomaban de la mano. Y al centro, un pequeño con auriculares grandes, ojos cerrados y una sonrisa inmensa. Debajo, una frase escrita en letras grandes. «Aquí todos aprendemos, solo que cada uno a su manera». Julián se quedó quieto frente a esa imagen. No lloró, no dijo nada, solo cerró los ojos y agradeció, porque comprendió que la verdadera victoria no está en los premios, ni en los homenajes. Está en ese instante en que una escuela deja de ser un lugar de exigencia y se convierte en un espacio de pertenencia. Días después, recibió una invitación inesperada, un encuentro nacional de docentes, y entre los asistentes estaría ella, la maestra Ramírez. Habían pasado más de 20 años. Muchos dirían que era innecesario, que no hacía falta remover el pasado. Pero Julián aceptó. No por confrontar, sino por cerrar, por sanar. La sala estaba llena. Cientos de maestros escuchaban a ponentes hablar sobre nuevas metodologías, tecnologías, inclusión. Y al final del programa, un moderador dijo, «Queremos cerrar este encuentro con una conversación, no entre expertos, sino entre dos personas que compartieron una historia. Una difícil. Una que, sin quererlo, cambió muchas otras». Subieron al escenario, frente a frente. Él, con su serenidad habitual. Ella, con los ojos brillosos y las manos temblorosas. El silencio era total. La maestra tomó la palabra primero. «No vengo a justificarme, ni a explicar lo que no supe ver. Solo vengo a decir que a veces, enseñar también es fallar, y que el mayor acto educativo que he hecho en mi vida es pedir perdón». Julián asintió. No había rencor en su mirada, solo humanidad. Yo tampoco entendía muchas cosas entonces. Solo sentía. Y a veces, el sentir es suficiente para saber cuando algo no está bien. La conversación duró pocos minutos, pero dejó una marca imborrable. No por las palabras, sino por lo que representaban. 2 generaciones, 2 roles, 2 miradas, y un puente que, después de años, se tendía con humildad. Después del evento,
Julián caminó solo por los pasillos vacíos de la escuela. Pasó por aulas donde pequeños carteles decían: zona de calma, aquí se escucha, aprendemos con el corazón. Y entendió que su historia no había sido en vano. Había sembrado, y otros habían regado, porque al final, el verdadero cambio no se ve en titulares. Se ve en los ojos de un niño que, por primera vez, se siente bienvenido, y en el alma de un maestro, que se atreve a mirar más allá del ruido. Pasaron los años. Julián dejó de aparecer en entrevistas, rechazó cargos públicos, y se refugió en un pequeño pueblo costero, donde daba talleres de escritura para niños. Nunca colgó un título en su pared. Nunca firmó con pretensión. Solo decía: soy alguien que aprendió a escuchar su silencio. Una mañana cualquiera, una joven llegó a su puerta. Tenía una mochila desgastada, una libreta de tapas azules y el cabello revuelto por el viento. Es aquí donde uno aprende a escribir desde el alma. Julián la invitó a pasar. Durante semanas, se sentaban frente al mar. Hablaban poco, escribían mucho. Ella no sabía quién era él. Solo intuía que estaba frente a alguien distinto. Una tarde, tras leer un poema que hablaba de su infancia en un internado, la joven rompió en llanto. Y dijo: mi maestra me decía que yo era demasiado lenta, que jamás entendería las metáforas. Y hoy usted me dice que mis palabras sanan. Julián la miró con ternura. Las metáforas no se entienden, se sienten. Y tú las sientes. La joven se quedó en silencio. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué nunca levanta la voz, ni siquiera cuando alguien se equivoca? Julián sonrió. Porque una vez alguien gritó muy fuerte, y no supe cómo defenderme. Desde entonces, elijo la calma. No hubo más preguntas. Ella entendió. Y él también. Porque sin buscarlo, la vida le había devuelto la oportunidad de ser ese maestro que él mismo necesitó. Cada tarde, más niños llegaban al taller. Algunos con palabras difíciles, otros con historias pesadas, muchos con heridas invisibles. Y todos encontraban algo en ese lugar que no estaba en los libros. Un espacio sin juicio. Un tiempo sin prisa. Una voz que no empujaba, solo acompañaba. Los vecinos comenzaron a llamarlo el maestro que no enseña, pero transforma. Y él, cada vez que escuchaba eso, pensaba en la biblioteca de su infancia, en la mano de su madre, en los dibujos con crayones y en la primera vez que alguien le dijo: no tienes que hablar. Estoy aquí. Una tarde de otoño, Julián se sentó frente a una vieja caja de madera. Dentro, guardaba todos los recortes de su vida: fotos, cartas, dibujos, hojas con frases sueltas. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir su última carta. No para una persona, sino para el tiempo. Para esa línea invisible que une a cada niño que fue incomprendido, a cada maestro que se equivocó, a cada madre que luchó sola. Y escribió: a los que aún no han sido escuchados, su silencio también es parte del lenguaje del alma. Y un día, alguien sabrá leerlos. Dobló la hoja, la colocó en un sobre sin nombre y la dejó sobre la repisa, junto a un pequeño cartel tallado en madera. Aquí nadie es tarde. Todos llegan cuando su voz está lista. A los pocos días, Julián ya no estaba. No hubo ceremonia, ni homenajes. Solo un cuaderno abierto sobre su escritorio, y una brisa suave entrando por la ventana. Pero algo cambió. Los niños siguieron viniendo. Y los textos eran distintos. Más profundos. Más libres. Más valientes. Como si la ausencia de su voz hubiera dejado una presencia más fuerte aún. Años después, una de sus alumnas publicó un libro con los poemas del taller. En la dedicatoria, solo escribió: para el hombre que nunca levantó la voz, pero me enseñó a encontrar la mía. Ese fue su legado. No los premios, no los discursos, sino las semillas invisibles que dejó en cada corazón que se atrevió a sentir. Porque, a veces, las historias más poderosas no nacen del aplauso, nacen del susurro, de ese lugar profundo donde las palabras no son necesarias, pero la emoción lo dice todo. Y así fue Julián. Un niño silenciado que se convirtió en faro. Un alumno excluido que transformó escuelas. Un alma rota que enseñó a otros a sanar escribiendo. Y cuando alguien pregunta por él, los del pueblo solo dicen: aquí vivió un maestro. Pero no uno cualquiera.
uno que escuchaba con el alma. El tiempo pasó, pero el nombre de Julián comenzó a aparecer, no en titulares, sino en agradecimientos, en discursos escolares, en cartas de antiguos alumnos, en murales pintados por niños que nunca lo conocieron, pero sabían quién era. Su historia fue contada en salones humildes, en universidades, en hogares donde un hijo necesitaba ser comprendido. Y así, sin buscarlo, sin esperarlo, Julián cambió la historia de un país. No con leyes, no con poder, sino con ternura, con escucha, con esa forma silenciosa de enseñar que no necesita aula, ni pizarra, ni currículo, solo un corazón dispuesto. En una ceremonia educativa años después, una ministra de Educación, entre lágrimas, leyó un fragmento de una carta anónima que había encontrado en un viejo sobre sin remitente. Decía: un sistema cambia cuando escucha a quienes no tienen voz. Porque cada niño tiene algo que decir. Solo necesita que alguien no lo interrumpa. El auditorio guardó silencio. Y entonces alguien preguntó: ¿quién escribió eso? La ministra sonrió con tristeza. No lo sé. Solo sé que gracias a esta carta, entendí lo que jamás aprendí en años de estudio. Y así, sin nombre, sin aplauso, sin rostro, Julián siguió enseñando. En las sombras, en la memoria, en el eco de cada maestro que un día decide mirar a un alumno diferente, y en lugar de señalar, se sienta a su lado. Porque hay personas que no enseñan con palabras, enseñan con presencia, con heridas que se convirtieron en puentes, con miradas que no juzgan, solo acompañan. ¿Y tú que escuchaste esta historia? ¿Te reconociste en algún rincón? ¿Recordaste a un maestro que cambió tu vida? ¿O tal vez, fuiste tú el niño que nadie comprendió? Si fue así, entonces esta historia también es tuya. Y quizás, también estás cambiando el mundo. Aunque no lo sepas. Porque los verdaderos cambios no hacen ruido. Se sienten. Y si esta historia tocó algo en tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Con alguien que ama enseñar. Con alguien que necesita ser escuchado. O con quien aún no ha encontrado su voz. Y recuerda, a veces, el alumno más invisible lleva en su interior la lección más grande que este mundo necesita aprender.